el audio bien, ¿cierto? Con el internet. Sí, no, ese no es el problema. Ya. Vamos a continuar entonces con el bloque 2 y con los contenidos de la clase de hoy día, la sesión de hoy día. Vamos a estar hoy día tocando un tema que quizás estaba un poco pendiente por el inicio vertiginoso del semestre. Y vamos a estar viendo algo que nos debería acompañar en todos los dibujos que hagamos, ya sea isométrica, croquis, planta, corte, elevación, esquema o lo que fuera, siempre va a aparecer un poquito de esto. Pero para no adelantarme ahora, si es que alguien les dijera que, claro, ¿qué es lo que está en la pantalla? Es un croissant, ¿cierto? Es una media luna, un pancito. Si que alguien les pidiera que dibujaran con rigor geométrico ese objeto, ¿cierto? Esa foto, el objeto de la realidad, el pan, probablemente ustedes se enojarían mucho, ¿cierto? Así como se enojaron la semana pasada. Pero la verdad de las cosas es que en la medida en que uno vaya identificando ciertas reglas o vaya extrayendo cierta información de la realidad para traspasarla al dibujo, nos vemos que en cierto sentido no es algo complicado de hacer o de entender. Sencillamente basta con eso, con imponerse ciertas reglas, quizás encontrar ciertas reglas que subyacen lo que estamos mirando, ¿cierto? Mirar y doble mirar, darle una vuelta y darle otra vuelta para terminar dibujando algo que quizás también, y para ser honestos, ¿cierto? No va a ser lo que estamos mirando en la realidad, ¿cierto? Y vamos a estar dibujando algo que no existe. ¿Por qué? Porque la verdad es que imponerle un rigor geométrico a un pan para dibujarlo con exactitud es algo imposible, pero sí podemos abstraerlo para representarlo de cierta forma, ¿cierto? Entonces un poquito esto es lo que se intenta hacer en este ejercicio, que es bastante estudiado por los arquitectos y es bastante conocido, probablemente lo van a seguir viendo. Ahora, ese ejercicio de abstraer normas geométricas lo podemos extrapolar prácticamente todo, ¿cierto? Acá estamos viendo el estudio, esto ya lo hemos visto, pero estamos revisando el estudio del movimiento del cuerpo humano y un poco empieza a aparecer ciertos ejes de geometría que empiezan a hablar de forma abstracta de cómo es ese movimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el gesto que está haciendo ese cuerpo? Son solo un par de líneas que nos ayudan a entender lo que está pasando con esa figura, ¿cierto? Tiene que ver con la estructura, tiene que ver con ejes, tiene que ver con las primeras líneas que aparecen para describir algo. Acá vemos cómo esas primeras líneas se empiezan a complementar con más líneas, ¿cierto? Podemos pensar en que todavía tenemos los ejes, pero ahora empiezan a aparecer trazados. Entonces, un poco, quizás voluntariamente lo que estamos haciendo es confundir trazado con eje o mezclarlo un poco para hablar de lo que está atrás del dibujo, ¿cierto? Para hablar de eso que el dibujo no muestra, pero que es muy importante hacer para poder dibujar, ¿cierto? Entonces, para poder dibujar la figura del cuerpo humano es muy necesario quizás empezar con los primeros ejes, ¿cierto?, de movimiento, como la relación del tronco superior con el tronco inferior, donde están los pies, las manos, ¿cierto?, qué inclinación hay, y luego ir describiendo las partes del cuerpo, ¿cierto?, a través de distintos segmentos, ir viendo cómo distintas líneas empiezan a complementar la información para ir desarrollando y detallando cada vez más ese dibujo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que podemos aplicar no solamente para un dibujo que represente la realidad, sino que, por ejemplo, para alguna caricatura, ¿cierto? Una caricatura como estas que estamos viendo en la pantalla siempre van a seguir normas geométricas, ¿cierto? Van a tener reglas. ¿Y por qué es importante que tengan reglas? Porque, en definitiva, aquí hay un personaje que hay que ir identificando, que aparece haciendo distintos movimientos, distintas posiciones, figuras, ¿cierto? Pero siempre mantiene proporciones y siempre mantiene una esencia que es la que lo caracteriza. Ahora, esto también lo podríamos entender como un set de reglas o de normas para traspasar
algo de un lugar a otro, ¿cierto? O para describir fielmente una cosa. ¿Qué cosa? La verdad es que cualquier cosa. Lo que a ustedes se les ocurren es describirle a través de un set de reglas geométricas. Entonces, por ejemplo, para la inscripción de ciertas logos comerciales, es muy importante que, y sobre todo porque hay una cuestión como ligada a los derechos de autor, ¿cierto? Es muy importante poder describir fielmente qué es ese dibujo, ¿cierto? O cómo está compuesto ese dibujo, o darle reglas y parámetros que sean verificables para, por si después existe cualquier problema, poder verificar si ese logo que se está usando o que se está usando de buena forma o de mala forma es el que corresponde, ¿cierto? Entonces, y más allá de eso, podemos entender acá, a ver si estoy buscando por rayar, que empiezan a aparecer ciertas reglas, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que el logo de esta manzanita, ¿cierto? Que yo creo que todos conocen, vemos que primero puede estar inscrita en un cuadrado, ¿cierto? Que de ese cuadrado tenemos tantos puntos de contacto, quizás ahí y ahí. Después vemos que la figura, ¿cierto? La figura de la manzana, el tallo y la manzana, y etcétera, está construido básicamente por curvas, ¿cierto? Entonces no aparecen líneas rectas, pero aparecen un montón de circunferencias que nos empiezan a dar ciertas pistas de cómo está construido ese dibujo, ¿cierto? En el de la derecha, vemos que empieza a aparecer otro concepto. Uno puede pensar que en el dibujo de la derecha podríamos haber dibujado perfectamente para describir la situación solamente un lado del dibujo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es simétrico, ¿cierto? Entonces, si es que estamos hablando de un set de instrucciones que describen algo, uno podría haber dicho, no, esto es simétrico, entonces voy a buscar solamente un lado y el otro lado se replica, ¿ya? Ahora, para no detenerme mucho en esto, voy a pasar un poquito, ¿cierto? Acá vemos otro ejemplo de lo mismo. Vemos distintas técnicas, distintas estrategias de trazado, ¿cierto? Para distintas figuras, todas estas ustedes las conocen, yo creo. Y acá, por ejemplo, tenemos otro caso. Lo de la derecha es una guitarra y lo de la izquierda es, bueno, podríamos pensar que una guitarra eléctrica, ¿cierto? Pero no, es una casa. Son figuras que son bastante parecidas, ¿cierto? O sea, tienen ciertas similitudes. Pero se usaron estrategias distintas para hacer el dibujo del trazado. ¿Quién me puede identificar cuáles son las estrategias o la estrategia germen que se usó para hacer cada uno de estos dibujos? Que en la izquierda como que los ángulos están afuera del dibujo y en el de la derecha los ángulos están adentro. Ya. Sí, Ahí tal cual. Claro, es una aproximación. Hay como una primera pista, muy, muy buen ojo. No sé quién fue Bárbara, no alcancé, no me alcanzó para hacer tu nombre, pero bueno. En definitiva, y como para darle un poco una vuelta a lo que plantea la compañera, también pasa algo que toda la información que nosotros necesitamos para describir un objeto, para describirlo de forma geométrica, es importante también referenciarlo a algo, ¿cierto? O partir de una base, o usar ciertas coordenadas, ¿cierto? Partir de un plano cartesiano o de lo que sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde la izquierda, se decide partir y concentrar todas las líneas y las referencias a un cuadrado exterior, ¿cierto?, que inscribe toda la figura, a la cual se trazan, como decía la compañera, toda la información, los ejes, las diagonales, estas que empiezan a aparecer, que no me voy a detener a analizar bien a qué corresponde cada una, pero en definitiva es un dibujo que intenta llevar esa información a ejes que están fuera del dibujo, ¿cierto? Mientras que en el de la derecha se toma una estrategia distinta, se usa un eje central al cual se referencia toda esta información, la misma información, ¿cierto? Los centros de la circunferencia, ciertas inclinaciones de ángulo, entonces
vemos cómo para dibujos que pueden ser similares, no es solamente una respuesta, sino que eso va a tener que ver con la estrategia que ustedes decidan usar y la que les acomode más para el minuto en que lo estén haciendo, ¿cierto? Ahora ya para ir un poco más a lo que nos compete, ¿cierto? El mundo de la arquitectura. Acá tenemos el diseño de un parque, y a la derecha vemos un dibujo de trazado de este parque, ¿cierto? Vemos que son figuras bastante complejas en términos geométricos, ¿cierto? Son curvas y varios tipos de curvas mezcladas entre ellas, ¿cierto? Vemos que hay poca recta y harta punta, es algo que en cierto sentido suena como difícil de dibujar, ¿cierto? Difícil de trazar, difícil de sacarle un set de reglas geométricas que puedan describir de forma precisa lo que estamos queriendo hacer, ¿cierto? Ya sea mostrar la idea o construir el proyecto. Pero a la derecha vemos que hay ciertas pistas de cómo una cuestión compleja, geométricamente compleja, se puede dibujar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a la derecha? Es un dibujo del parque, ¿cierto? Con las descripciones geométricas de lo que es, pero todas estas puntas, estos triángulos que aparecen, ¿a qué corresponde? Si es que alguien me puede comentar, ¿qué creen ¿Pueden que comentar es? por el chat o a viva O voz? con el micrófono también. Idealmente con el micrófono. Sí. Esto que aparece acá, por ejemplo. O esta otra. ¿Alguna idea? Aventúrense nomás, sin miedo. ¿Puede referirse a las elevaciones o hendiduras que tenga el parque, tipo las levantaciones esas que se ven en la imagen de abajo a la izquierda? En este caso no, porque lo que estamos viendo es información solamente en planta, en este tipo de dibujo, o sea, en este dibujo en particular, en realidad. Entonces, no hace referencia a diferentes alturas o condiciones en elevación que pueden aparecer. Pero lo que está... Son radios de un círculo, o sea, como que marca Exacto. el arco del... Lo que está intentando Esa hacer es la esto, respuesta. como bien indica el compañero, es intentar describir esta sucesión de curvas a través de una confluencia de circunferencias, y describe cada una de estas curvas en un tramo de circunferencia. Entonces, para eso lo que hace es indicar los radios, ¿cierto?, de una circunferencia mayor. A ver cómo me queda, que en este caso sería esta. Mis disculpas por el dibujo con el mouse. Y nos está indicando con ese ángulo, ¿cierto?, que de esa circunferencia, en esa parte del dibujo, se está utilizando solamente esta información, ¿cierto? Ahora, para esta otra curva en verde que va a aparecer acá, el dibujo nos indica que está usando este radio, ¿cierto?, que correspondería a una circunferencia mucho más amplia en este caso, que sería como así, ¿cierto? Ya, bueno, pero en definitiva, lo que estamos viendo acá es una descripción muy precisa, de lo que podríamos pensar que es algo muy complicado de dibujar, ¿cierto? Y cuando uno dice que es muy complicado de dibujar, ¿por qué queremos dibujar estas cosas de forma precisa? ¿A quién se le ocurre por qué necesitaríamos hacer eso en algún minuto? Para tener una organización y que después sea más fácil construirlo. Bueno, efectivamente, porque estas cosas necesitan ser construidas, ¿cierto? Tiene que haber una instrucción de parte de un plano que le va a llegar a los constructores y que los constructores tienen que poder dibujarlo, ¿cierto? Entonces vemos cómo hay como una constante transcripción del uso del dibujo y de los ejes, y cómo se empieza como a necesitar eso. Ahora, esperen, no solamente esto es aplicable para la construcción, ¿cierto? En la etapa de construcción o de un proyecto, en el proceso hay muchas etapas.
una etapa es la construcción, otra etapa es el diseño, pero por ejemplo alguien va a necesitar presupuestar esto, cuantificarlo, cubicar, medir cuánto de esto necesito, cuánto de esto otro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el dibujo empieza a ser utilitario en muchos aspectos, ¿cierto? No solamente para la construcción o el diseño, sino que en cada una de las etapas de ese gran proceso vemos cómo se pueden aplicar este tipo de reglas. Ahora lo que vamos a ver son un par de ejemplos de cómo hemos aplicado estos ejercicios a través de los distintos semestres. Ya no me acuerdo de qué año era pero en el fondo lo que se hizo fue usar un montón de objetos que ya pasaron por un proceso de industrialización, ¿cierto? Unos objetos que fueron creados con rigor geométrico, porque hay molde, hay una estructura detrás, hay algo que ya fue procesado, pero lo que intentamos hacer en este caso fue hacer el ejercicio inverso, ¿cierto? Intentar extraerle esa geometría a este objeto que ya lo tenía, ¿cierto? No como el ejercicio del croissant, que quizá había que inventarle uno para dibujar otra cosa. En este caso lo que se intentaba hacer, o lo que se proponía hacer, era extraer la información, o intentar extraer la información lo más fielmente posible de un objeto que ya existía y que, como ya le he dicho, ya había pasado por un proceso industrial, ¿cierto? Así se trabajaba antes, así se trabajaba en la universidad, para este caso, que eran dibujos bastante grandes, por lo menos. Es la salida del auditorio y en algunos casos lo hemos usado como sala de clases también. Esa es la fachada de la universidad, algunas veces también corregíamos ahí, ven que está Rodrigo, ¿cierto? Algo que tenía de interesante este ejercicio es que, voy a dejar esta, si se fijan acá, estamos viendo dibujos muy grandes, ¿cierto? Son grandes, estamos viendo una jarra, por ejemplo, esa que está ahí, o una botella, dibujada a escala ya no más chica de lo que lo vemos, sino más grande de lo que lo vemos, ¿cierto? Escala 2:1, 5:1, ya no me acuerdo cuánto era, pero en definitiva, lo que le estoy tratando de comentar cuando les muestro esto es que en este ejercicio en particular lo que se quiso hacer fue una traducción de la información de una escala a otra escala. Entonces, se empezaba con un ejercicio como este, que era hecho a escala, ¿cierto? A escala, digamos que en la realidad, esto medía lo que medía la botella, ¿cierto? A ese dibujo se le extraía toda la información geométrica necesaria para describir el perfil de esa botella, ¿cierto? Todas las circunferencias, los tramos, dónde están ubicadas esas circunferencias. Ese set de planos, o sea, ese set de instrucciones, se le pasaba a un compañero que no conocía el objeto, que no había visto el objeto, y el compañero tenía que redibujar y transcribir esa información a otra escala. Entonces era un ejercicio bien interesante para tratar de entender la utilidad de la instrucción del dibujo geométrico, ¿cierto? Y que es importante poder, así como es importante poder leer bien estas cosas, es muy importante poder transmitir bien una idea que sea clara y que sea transcribible, ¿cierto? Más casos de lo mismo, este era un caso muy notable, ¿cierto? En algunos semestres usamos otros tipos de objetos que también pasaban por un proceso de industrialización, ¿cierto? Aunque uno nunca se imagina que hay un pensamiento y que hay un trabajo geométrico y riguroso detrás de estos objetos, lo hay, ¿cierto? Y en otros casos y en otros semestres también hicimos ejercicios distintos, más parecidos, por ejemplo, a lo que puede haber sido lo de la media luna o lo del croissant, en los cuales intentábamos inventar una geometría que pudiera describir de forma precisa algo que no es preciso, ¿cierto? Algo que cambia, algo que es difícilmente describible. Ahora, todos los semestres anteriores empezábamos con un ejercicio como este, en el cual podemos entender que este es el trazado de una capilla, ¿ya? En el cual podemos entender que ese trazado, ese set de reglas primeras que empiezan con el dibujo de los primeros ejes, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias primeras que voy a tomar
hay un eje de simetría, ¿cierto? ¿Cuáles son las figuras que mandan el dibujo? Va a estar inscrito en un polígono, hay un círculo, hay un eje de simetría, ¿cierto? Y después vemos cómo eso se empieza a complejizar cada vez más en una secuencia de paso a paso que nos termina por describir el objeto entero, ¿cierto? Entonces, vemos cómo para poder, por ejemplo, llegar a hacer un ejercicio como este, lo que está a la derecha es un trazado literal, escala 1:1, de un edificio, que lo hicimos en Cerrillo, no me acuerdo de qué año era este, pero se hacía todos los años, y se obtenían resultados como este, ¿cierto? Entonces, era un ejercicio bastante notable en el cual este set de instrucciones que se arma, este paso a paso de las instrucciones geométricas para lograr este dibujo, no solamente quedaba en el plano, sino que lo llevábamos a la realidad, a trazarlo 1:1. Entonces, lo que había que hacer en ese caso era, literalmente, ustedes en grupos bastante grandes, ¿cierto? Lo que hacían era trazar el eje de simetría, trazar la geometría en la cual está inscrita, el polígono en el cual está inscrita esta geometría, empezar con las estructuras mandantes, ¿cierto? Seguir con los ejes de no sé qué, con lo bla bla bla, y con cualquiera sea la estrategia que se haya usado para el caso. Ahora, como tenemos varios ex estudiantes de este curso haciendo la ayudantía, vamos a revisar y le vamos a pedir a Valentina que nos cuente su experiencia haciendo esto. Ya. Sí, bueno, este fue mi trabajo de cuando entré recién. Entonces fue la primera, en mi caso, quizás la primera aproximación a toparme con planimetría de verdad y con intentar estudiar y descifrar algo que en este caso no está tan documentado. Y es parte de una construcción militar que se ve a la izquierda, que está en Cagli, y lo que teníamos que dibujar era una planta de la torre. Esto era parte de la información que teníamos. Como a partir de esto, nosotros desciframos el trazado, la geometría y la replicamos. Entonces hubo como todo un trabajo de investigación primero, y nos topamos, había poco material, y nos topamos con con esta investigación de unas personas que era más completa y que era, si se fijan, es como un poco intuitiva de cómo es por dentro. Tiene esos cortes en los que intenta como descifrar y reconstruir. Y si se fijan, una de las cosas más particulares de esto es que tiene unos muros gigantes. Tiene esas ventanitas que se llaman troneras, que era desde donde apuntaban para disparar, como era una fortaleza militar. Y tiene unos muros muy gruesos, que fue lo primero que nos llamó la atención al grupo, porque nunca habíamos visto una construcción así, o nunca habíamos visto un plano así. La siguiente. Bueno, y este es el trabajo, así como el que acaba de mostrar Juan, el trabajo como de secuencia, de trazado, que nosotros construimos en función y todo el rato pensando en cómo lo íbamos a poder después traspasar, porque una cosa es dibujarlo a una escala, pero después teníamos que hacer el ejercicio de dibujarlo a escala 1:1. Entonces lo fuimos construyendo primero a partir de un cuadrado, de izquierda a derecha, de arriba, luego fijando estos círculos, y después empezando a trazar cuáles eran las paredes. Y si se fijan, esas ventanas, les digo, como triangulares, son troneras, que tienen como el menor, o sea, el ángulo más optimizado posible para poder disparar y ver como más estratégico. Tenían unas escaleras súper chicas, entonces ahí las cosas no nos calzaban con las escaleras que nosotros conocemos. Por eso fue muy entretenido. También tomarle el peso y la dimensión a un muro tan grande, el descubrir como, ahí está ya el dibujo final que hicimos. La línea de afuera, el borde de afuera es la proyección, porque si se fijan es un poco cónica la torre. Y ahí la foto final, ¿está? Como de... Ya, y ahí está el trazado, como nosotros, personitas chiquititas, desde un dron, y darnos cuenta como de que así de grande eran los muros. Creo que fue lo más entretenido. Y de ver qué pequeño es ese espacio, como poder
sentirse dentro de un lugar que está en otra parte del mundo y que por el hecho de dibujarlo lo estamos conociendo. Ese fue el ejercicio y mi experiencia. Gracias, Valentina. Ahora, esto de trazar y del trazado no siempre es tan romántico como se está presentando en este ejercicio, ¿cierto? De hecho, el trazado aplicado al ejercicio profesional real y efectivo no es así. Lo que uno no ve, uno no traza el muro con el detalle, la figura bonita, lo que uno traza son los ejes. ¿Por qué? Porque lo eje o lo que sea, dependiendo del caso, pero en el fondo lo que necesitamos es la información precisa que nos indique dónde y cómo hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si tenemos que hacer, por ejemplo, las fundaciones de un proyecto, vamos a trazar primero la retícula que está indicada en los planos, ¿cierto? Para poder obtener la ubicación de esos puntos y, por ejemplo, hacer los hoyos ahí para trazar la fundación. Entonces, solo un ejemplo, ¿cierto? Ahora, algo que es entretenido pensar de esto, y que tiene que ver con esta ida y vuelta del trazado, ¿cierto? De que es lo primero que uno hace, pero también es lo último que uno ve, pero también es lo primero que uno hace cuando construye, y etcétera, ¿cierto? Es algo que siempre está ahí, siempre está dando vuelta. Eso también puede ser descrito en palabras. Generalmente el set de instrucciones constructivas está acompañada por algo que se llama especificaciones técnicas, que son de hecho un set de documentos escritos que nos describe todo esto. Entonces, es como una aplicación mucho menos romántica de lo que estamos viendo a la derecha, pero quizás más efectiva y más aterrizada a la realidad, ¿cierto? Otra aplicación de este concepto, ¿cierto? O de esta aplicación del trazado y de los ejes geométricos que se aplica día a día en un proyecto, cuando se empieza un proyecto en realidad, es, por ejemplo, esto que estamos viendo acá en pantalla, es un pantallazo de un certificado de informaciones previas, algo muy fome y no los quiero latear mucho, pero en el fondo son un set de normas que se aplican a un terreno, a un predio en particular, y que es algo que uno siempre tiene que revisar antes de empezar un proyecto, porque en el fondo es justamente eso, ¿cierto? Este documento te está indicando qué normas se aplican y cómo se están aplicando esas normas en el sitio. Entonces, algo que uno siempre intenta hacer es que todas estas normas, estas instrucciones escritas, densas, ¿cierto? Nosotros las tenemos que traspasar al lenguaje gráfico, porque nosotros trabajamos con lenguaje gráfico, necesitamos ver las relaciones de proporciones, alturas, ¿cierto? Anchos y altos. Entonces, por ejemplo, para este caso en particular, todo ese set, todas esas instrucciones escritas se traspasaron a este documento gráfico que nos permite analizar las posibilidades que nos da el terreno, o que nos dan las normas aplicadas en este terreno en particular, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, y esto sirve para empezar a conversar con el cliente, ¿cierto? O con el mandante, o con la persona que está encargando la obra. Entonces, ahí empiezan a aparecer cosas como chuta. El terreno nos indica que hay una rasante saliendo del deslinde norte a 60 grados, pero si es que hay un adosamiento, esa rasante sale desde los 3,5 metros a 45, entonces el proyecto no se puede pasar de la rasante, pero si el proyecto tiene 3 pisos y quiero pasarme de la rasante y llegar al distanciamiento de no sé qué, puedo pasarme ese cachito, pero absorbiéndolo de otra forma. Entonces, en definitiva, un poco, no quiero entrar al detalle de este dibujo en particular, sino sencillamente mostrarles una aplicación de cómo estos ejes y este primer trazado, y aunque sea de una forma súper cruda, ¿cierto? Súper poco romántica, es aplicable en la realidad al momento en que uno empieza a proyectar lo que sea. Ahora les quiero mostrar otro caso del que me tocó participar. Bueno, ojo, para aclararlo, nosotros siempre intentamos mostrar cosas en las que hemos participado o las que hemos desarrollado nosotros porque creemos que así uno tiene como una
un mayor nivel de propiedad para poder hablar de las cosas que quiere mostrar, ¿ya? Entonces, sencillamente querer hacerle esa aclaración. El pantallazo lo tomé directamente extraído desde el AutoCAD. AutoCAD ustedes probablemente ya lo han escuchado, es un programa que se usa mucho en el mundo de la arquitectura para dibujar en el computador. Y lo quería mostrar nomás, no lo vamos a ver este semestre, probablemente empezamos en el segundo semestre, pero nada, quería mostrarlos para que vean cómo trabajamos, ¿cierto? El caso que vamos a revisar tiene que ver con un proyecto que tenía una particularidad, está en proceso, una particularidad a propósito de su orientación con respecto al norte, ¿cierto? Y con respecto a las vistas dominantes del sitio. Está en algún lugar del sur que no sé, no conozco, bastante maravilloso parece, había una montaña por acá, un río por acá, no sé cómo era el cuento. No importa mucho eso ahora, no es lo que quiero explicar, lo único que sí es importante saber es que había primero una definición a propósito de la implantación del proyecto en el sitio y que todo eso tenía que ver con el trazado, ¿cierto? Entonces ahora para describir un poquito más el proyecto, es una construcción bastante grande compuesta de 4 cuerpos, que son estos que se ven acá. Cada uno de estos cuerpos tiene en corte una situación como esta, ¿cierto? Es a 2 aguas, y claro, es un partido bastante general, ¿cierto? Se forman 4 patios y una terraza central que los conecta a todos. Pero tiene algo que a mí siempre me llamó la atención, que lo encontré bastante particular del caso, que es que estos 4 cuerpos están encerrados o inscritos en un cerco, que este que vemos acá en elevación, ¿cierto? Y que tiene esa forma, ¿ok? Ahora bien, ¿qué les llama la atención de ese cerco en particular? ¿Qué me pueden mencionar o del proyecto? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Que parece una cruz, ¿viste desde arriba? Que parece una cruz, sí, eso claro tiene que ver con el partido general. Del cerco, de este cerco perimetral que lo rodea, y algo que les No es llame un la círculo, atención. dice. Es un Emilio óvalo, Castro dice no que es no un es un círculo. círculo, que Sofía Montesino dice que es un óvalo. Exactamente. Pasa que la arquitecta, de hecho, a cargo de este proyecto para el que me tocó trabajar, siempre tuvo la intención de que ese cerco no se leyera como una circunferencia. Por lo cual fue necesario trazar, de hecho ni siquiera es un óvalo, ¿cierto? Un óvalo uno lo podría descomponer de una forma geométrica mucho más sencilla. Esto en realidad es un caos, es una sucesión de una curva que tiene esos radios y ese centro que se traslada a otra curva que tiene otro centro, ¿cierto? Con otro radio que se traspasa a otra curva que tiene otro centro con otro radio que se traspasa a otra curva, ¿cierto? No lo voy a describir entero, pero se entendió la idea. Entonces vemos que en este caso en particular, ese perímetro, ese eje, o sea, ese cerco que contiene a esta construcción, si bien parecía y podría haber sido un círculo, no lo es, y tiene, la verdad, para ser muy honesto, no podría explicar por qué es así. De hecho me parece bastante caprichoso, y algo que me parece ahora ya que es muy divertido incluso, es que cuando vemos las aplicaciones, o sea, los primeros trazados de esta obra en el sitio, ya cuando se está empezando a trazar para construir, ¿cierto? Lo primero que intentan hacer los maestros es, obviamente, quizás empezar por lo fácil, lo mandante, esta cruz que nos decía la compañera, ¿cierto? Que son los 4 volúmenes, pero ahora venía la parte divertida, ¿cierto? Tenían que trazar esto. La verdad de las cosas es que trazar una cosa así en el sitio es realmente complicado, ¿cierto? Sobre todo si no se tienen los conocimientos técnicos de cómo trazar algo así, no es ubicar un centro y trazar una curva nomás.
la lectura que se quiso hacer de esto por parte de la arquitectura es que no se leyera como una circunferencia, ¿cierto? Probablemente lo que terminen haciendo en la ejecución de la obra es trazar una circunferencia, para simplificar el caso, ¿cierto? Y probablemente lo que termine pasando después de eso es que después de trazar esa circunferencia y con la mano de obra que hay en este lugar, que es muy poco accesible, ¿cierto? Efectivamente termina siendo algo que no es un círculo, y que se empieza a parecer más a eso, aunque no se haya querido parecer a eso. Ahora, esto que estoy diciendo son puras especulaciones y tiene que ver como con algo divertido, nomás de una anécdota, pero en el fondo sí me parece importante transmitir ese mensaje de las repercusiones que tienen, como las intenciones que tenemos nosotros cuando hacemos un proyecto, y las complejidades que tiene esto en el mundo real, ¿cierto? En la vida real, en la construcción, y cuando se enfrenta a personas que quizás no tienen el conocimiento necesario como para ejecutarlo, ¿cierto? Ahora, oye, Juan, ¿sí? y los centros de esas circunferencias, de esos segmentos de circunferencia, ¿se eligieron azarosamente? Lo que se hizo en este caso fue que, y un poco parecido a lo que vamos a hacer hoy día, se hizo un trazado a mano de esto, de ese perímetro, y luego de que ese trazado se había hecho a mano con estos volúmenes, así como emulando un poquito el ejercicio del croissant, lo que se hizo fue intentar encontrarle la geometría subyacente a esa sucesión de curvas, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces habrá dibujado esa? bueno, por eso quería sacar este caso a colación, porque me parecía entretenido nomás de comentarlo. Ahora, quiero que quede algo claro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos trazados? El de la izquierda contiene todos los detalles como arquitectónicos y el otro es más para la constructibilidad del proyecto. Ya, claro. En definitiva, la diferencia grande es que el dibujo de la derecha es un trazado y el dibujo de la izquierda es un dibujo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Es que el dibujo de la derecha es un trazado que se está usando, se trazó en el terreno con un fin muy claro, que era el de construir y de encontrar la ubicación de, por ejemplo, las fundaciones, en este caso, y etcétera. Y el dibujo a la izquierda es un dibujo, a escala muy grande, ¿cierto? Pero es un dibujo. Ahora, para construir ese dibujo fue necesario recurrir a un trazado, no solamente un trazado, sino que a un plan de trazado, ¿cierto? A una secuencia de trazado. Entonces, nada, quería hacer esa pequeña aclaración como para que no nos confundiéramos en los conceptos. Ahora, ¿cómo llegar a eso, cierto? Hay una buena apreciación, una respuesta de Juan Verdugo que dice que uno empieza de lo existente y lo otro de lo proyectado. Ah, exacto, bueno, qué linda la acotación de Juan, efectivamente, y eso quería comentar también. El trazado es algo que va y viene, siempre está al inicio y al final de un proceso, ¿cierto? Entonces, claro, es bonita la acotación que hace Juan, y claro, uno es un ejercicio académico, el otro es una aplicación profesional, entonces siempre obviamente va a ser muy distinto, pero hay cosas que entran en juego y que son comunes a los dos casos, ¿cierto? Y a lo que sea, que es que el trazado es algo que está atrás del dibujo, ¿cierto? Atrás de la obra, y quizás es como por lo que se empieza. Ahora, para que todo esto tenga una aplicación, ¿cierto? Efectiva, para que yo pueda dar una instrucción geométrica replicable, hay que seguir ciertas reglas, ¿ya? Ciertas normas. Entonces, antes de pasar a el cómo, ¿cierto? Y a ver esta secuencia de dibujo, me gustaría ver si quedó alguna duda a propósito de lo ya comentado.
no he visto en el chat, no sé, Diego, si has visto tú, pero si es que hay alguna, por favor, comentarla ahora. No ha habido preguntas, solamente respuestas. Ya, ok, entonces ahora vamos a empezar una clase, una parte de la clase, digo, un poco más, y quiero que sea interactiva, entonces vamos a ir preguntando y respondiendo, ¿ya? Lo que vamos a ver es cómo trazar un polígono como este. ¿Por qué como este? Porque tiene curvas rectas, ¿cierto? Es una circunferencia más grande, una circunferencia más chica, entonces vamos a ir viendo qué reglas geométricas ir utilizando para ir consiguiendo este paso a paso. ¿Cómo lo hacemos para trazar una línea recta? Pregunta. ¿Quién responde? Uniendo dos puntos. Muy bien, ¿cierto? Uniendo dos puntos. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ubicar un punto, de luego el otro punto, dónde están ubicados y cómo va a tener que ver con qué sea lo que estemos trazando, ¿cierto? Si es que una horizontal, una vertical, si es que está en diagonal o lo que sea, y luego la vamos a unir, ¿cierto? Con una línea. Pero lo que necesitamos para trazar una línea es tener identificados dos puntos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo trazamos una línea perpendicular a esa línea? Con una Dibujando el Con reloj. esa regla que es como semicircular. En 90 grados, un ángulo de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados, exacto. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un ángulo de 90 grados? Ustedes vienen saliendo del colegio, la mayoría deberíamos, claro, Rosario dice con una escuadra, pero ¿qué está implícito? ¿Dibujando un en la escuadra? cuadrado? ¿Cómo? ¿Dibujando un cuadrado quizás? Pero ¿cómo nos aseguramos de que un cuadrado tenga ángulos rectos? ¿Qué ¿Las líneas aplicación? sean perpendiculares? ¿Cómo? ¿Que las líneas sean perpendiculares? Claro, la pregunta sería, ¿cómo nos aseguramos, perdona, ahí está, cómo nos aseguramos que una línea es perpendicular a otra y que un Con un- ángulo recto? Rosario dice utilizando una escuadra. Exacto, Un utilizamos la transportador. escuadra, pero... ¿Qué? Perdón. Un transportador. Con un transportador podemos medir que lo que hayamos hecho es 90 grados, pero para aplicarlo, claro, es una escuadra. Ahora, ¿qué está detrás de una escuadra? Esta regla, ¿cierto? Ustedes me imagino que la conocen. ¿O no? Sí. Pitágoras, muy bien, Pitágoras. Francisco. Eso era, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros que vamos a estar trabajando en papel con escuadras, podemos usar una escuadra, pero si tenemos que trazar, por ejemplo, como lo hizo Valentina en la vida real, un dibujo 1:1, la escuadra no nos va a servir porque es muy chica. Entonces, ahí tenemos que empezar a aplicar conceptos como este de Pitágoras, ¿cierto? Ahora, para trazar una línea paralela a esa otra, ¿qué hacemos? Medir como la misma distancia y después trazar una línea, así queda como paralela. O sea, no sé si me explica. No te entendí por lo menos. Por ejemplo, en la línea roja como medir hacia abajo, no sé, 2 centímetros a los dos lados y después como unir esos puntos. Claro, en definitiva lo que tendríamos que hacer es encontrar esa misma relación acá abajo, ¿cierto? Y si llevamos esta medida aplicada con 90 grados y la ponemos acá y encontramos ese punto de referencia, vamos a saber que las líneas rojas son paralelas entre ellas, ¿cierto? Lo vamos a poder verificar, ¿cierto? Y dibujar con bastante tranquilidad. Ahora, ¿cómo trazamos una recta más una curva? Convengamos en que yo puedo trazar una recta, ¿cierto? Y a esa recta trazarle una curva. A ver, voy a ponerlo de nuevo. Trazarle una curva, pero muchas veces lo que vamos a querer hacer, no, está quedando muy bien, pero para que se entienda, es trazar una curva con una recta y que no tengamos un quiebre en esa línea, ¿ya? O sea, que haya una transición fluida entre esa línea y esa curva. Para lograr eso, ¿cierto? Sabiendo que pegarle una curva a una recta es fácil de hacer, ¿cierto? Que yo puedo agarrar el compás y ponerlo en cualquier lado y ¡pum! Pero para lo otro,
¿qué podríamos aplicar? La línea tendría que ser como la tangente del círculo que se está usando. Perfecto, exactamente eso. No sé quién respondió, no se me activó, pero eso es creo. exactamente lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, si es que vamos a trazar una curva que salga de esa recta que dibujé en rojo, lo que vamos a necesitar hacer es, vamos a hacer lo siguiente, es que en el punto donde empieza, en ese punto, ¿cierto? Donde termina la recta y empieza la curva, el radio de esa circunferencia tiene que ser perpendicular a esa recta, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que esa recta va a ser tangente a la curva, ¿cierto? Y lo que vamos a tener ahí por consecuencia es una recta y una curva con una transición correcta. Ahora, ¿cómo salimos de esa curva para trazar una recta? Lo mismo. En el punto donde termina esa curva, ¿cierto? Digamos que, estaba usando esta circunferencia para trazar esta curva, pero necesito usar la curva hasta ahí nomás. Y desde ahí necesito continuar con una recta. Lo que vamos a hacer es que desde ese punto vamos a salir con una línea perpendicular al radio, ¿cierto? Y que por lo tanto va a ser tangente a esa curva para describir ese perfil. Ahí está, ¿cierto? Ahí está perpendicular, aplicando Pitágoras o utilizando una escuadra. Y ahí está la curva que estaríamos intentando trazar, ¿cierto? La línea. Lo mismo abajo en la curva más chica, y luego de eso terminamos cerrando este polígono, ¿cierto? Ahora, no hemos visto todavía en estos ejemplos una aplicación de una curva con otra curva, ya sea una curva menor o una contracurva. Para el caso de una curva, de que pase una curva a una curva menor, o, un segundito, estoy un poco tupido con esto de acá, ya, de una curva a una curva menor, digamos que de una curva a una curva menor, ¿cierto? O de una curva como esta a una curva más chica. ¿Qué tendríamos que hacer? Cortamos el radio, ya hay claro una primera aproximación media precisa, sí, pero creo que otra circunferencia más chica. Ya, otra circunferencia pero más tiene chica. que como compartir el perímetro. Perfecto, eso mismo, o sea, no es perímetro, lo que tiene que pasar es que esa circunferencia más chica, el centro de esa circunferencia esté ubicado en algún lugar como del radio anterior, ¿cierto? O sea, tienen que ser coincidentes con algún punto del radio anterior. Entonces, si teníamos que, si teníamos que esta circunferencia, esa curva responde a el centro de esa circunferencia y queremos tener una curva que pase una curva menor, ¿cierto? Una curva más chica, lo que vamos a necesitar hacer es encontrar una circunferencia cuyo centro esté ubicado en algún punto del radio de la curva anterior. Yo sé que se van a empezar a marear con todo esto, pero en definitiva es nada más que eso, ¿cierto? Ojo que el punto caiga en el centro de ahí tiene que ver con una coincidencia de que se escoge el punto central del radio, nada más que eso, ya no. Es una coincidencia nomás. Lo importante es entender que para que no haya un quiebre en esa transición, en la transición de curva a curva, va a ser importante que los radios compartan el eje, ¿ya? Sabiendo eso, sabiendo que es importante que los radios compartan eje para que no haya un quiebre en la curva, ¿qué se le ocurre que tendríamos que hacer para dibujar una curva y una contracurva? O sea, una curva que salga a una curva en el otro sentido. Alargar el radio y hacer el punto como por el lado exterior de la curva, no sé si me explico.
Sí, Santi también dice, Pedro Pérez, prolongar el radio, extender el radio. Excelente, eso es exactamente lo que hay que hacer. Y en definitiva, más que extender el radio, lo que hay que hacer es entender que hay un eje que puede ser virtual, ¿cierto? Puede ser virtual infinito, en el cual los radios van a ser coincidentes, ¿ya? Que por lo tanto, si es que estábamos utilizando este radio para esta curva, ¿cierto? Vamos a tener otro radio acá en algún punto, perdón que me quedo chueco, para dibujar otra curva, ¿cierto? Pero que para que no haya un quiebre ahí, esos dos radios van a tener que ser coincidentes en este eje. Entonces, vemos ahí la aplicación de eso, ¿cierto? Aparece el otro radio, que es coincidente en el sentido del otro radio, del radio anterior, ¿cierto? Y que nos va a permitir construir el otro tramo, ese otro tramo de la circunferencia. Ahora, esto es bien utilitario para lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Tiene más que nada que ver como con el trazado de curvas, pero en definitiva lo importante de la clase de hoy día es que entiendan que cualquier dibujo tiene una geometría por detrás. Y tiene una geometría por detrás porque tiene que ser transcribible, tiene que ser traducible a instrucciones que puedan ser replicables, que puedan ser transmitibles, que puedan ser entendibles por otra persona, ¿ya? Entonces, nada, eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Yo quería hacer una acotación, ¿puedes volver para atrás en las curvas? ¿A cuál? A la anterior. ¿La anterior? Ya, que aquí tenemos un caso en que la curvatura o el radio, digamos, de la curva subsiguiente es menor al de la curva anterior, pero también existe el caso en que la curvatura podría ser mayor, más amplia. Claro. Y en ese caso, en el caso que estamos viendo ahora, el centro de la curva, de la segunda curva, está inscrito en el radio de la primera. En el caso que les están mencionando yo, que es que la curvatura es mayor, el centro va a estar ubicado en una proyección del radio, pero hacia el otro lado, digamos. Claro, digamos que si ese era el centro inicial, sí, o de la curva inicial, puede haber un centro por acá de una curva mayor a esa, ¿cierto? Claro, y se va a mantener la continuidad entre ambas curvas. Exacto. Siempre manteniéndose en la dirección del radio de la curva anterior. Sí. Me imagino muy natural que tengan muchas dudas. Ustedes saben que sobre todo con estas cosas nuestro lema siempre va a ser el aprender haciendo, pero quiero saber si hay alguna duda que podamos resolver rápido, alguna duda general antes de pasar al enunciado del ejercicio de hoy día. Yo tengo una duda, o sea, todos esos como radios inscritos o libres son intuitivos, ¿no? Buena pregunta, y claro, eso tiene que ver con la pregunta de Diego que hizo antes, a propósito de este caso, de qué iba antes, ¿cierto? ¿El trazado o el dibujo de la circunferencia? Yo creo que esa pregunta se te va a responder con el enunciado que va a hacer Diego del ejercicio ahora, ¿cierto, Diego? Sí, pero para adelantar, dentro del rango del dibujo técnico, son pocas veces las que estos radios son, y medidas en general son intuitivas. Es más bien el dibujo técnico está asociado a una medida cierta y a un traspaso de información y de medidas verídicas. Sí, pero para encontrar esas medidas verídicas hay que pasar por un paso previo que sí tiene mucho que ver con la intuición, ¿cierto? Con la prueba, con el error, con decir como, chuta, a ver, me voy a poner un poquito atrás, perdonen la confusión con la presentación, pero creo que es importante. Si es que, así como en el croissant, empezamos con una figura, ya, voy a dejar cualquier cosa en realidad, con una figura que aparentemente es como poco clara, ¿cierto? Y nos dicen, oye, encuéntrale el trazado a esta cosa, y uno dice, chuta, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo? No, ya, mira, acá, voy a dejar con otro color, puedo pensar que acá
No, ese color no es distinto, ya, el verde. Puedo pensar que acá, arriba, eso corresponde a una curva, o sea, una curva que corresponde a una circunferencia, ya sí, puede ser. Después, quizás esta parte de acá es otra curva, ¿cierto? Después, creo que acá hay una recta entre esas dos. Después de esa recta, puedo identificar que tiene otra curva que llega hasta quizás ahí. Donde termina esa curva, hay otra recta. Entonces, claro, efectivamente hay una parte que tiene que ver como con la intuición y como con ir... A ver, no voy a ahorrar, porque después esa primera intuición en verde, hay que ir a corroborarla. Hay que ver, ok, entonces voy a poner el centro ahí, voy a sacar mi compás y voy a trazar una curva que termina en una recta a ver si a corroborar esa primera intuición. Entonces... es un poco las dos cosas, ¿ya? Sí, ahí al final respondiste un poco la pregunta de Santi, que es cómo se encuentra el radio en una curva que no se conoce y tiene que ver con este proceso de iteración, que es empezar a superponer curvas ciertas con radios determinados o utilizando instrumentos como un compás, por ejemplo, e irse aproximando a la curva que se está tratando de describir. Entonces, en ese sentido hay un grado de abstracción cuando se extraen estos datos desde la realidad. Sin embargo, cuando se diseña, el proceso puede seguir distintas variantes, no es lineal, pero cuando se hace un levantamiento de geometrías desde la realidad, siempre hay una iteración que quiere decir que hay una aproximación de prueba y error con métodos y herramientas geométricas, porque en verdad en la realidad nada es del todo geométrico. No hay geometrías perfectas en la realidad, excepto a lo mejor a un nivel como molecular muy chico. Valentina, esa es la pregunta. ¿Han visto alguna línea recta en la naturaleza? Para terminar, dale, Valentina. Es que me acordé de un trazado muy pequeño de una plantación que quería mostrar en una foto. Perfecto, dejo de compartir entonces. Vale. Ya, este es por una práctica que hice en la Corporación Municipal de Renca y para inaugurar una parte del Parque de las Palmeras. Este parque es bien grande, entonces se hacían unas plazas como a la entrada y se inauguraron con como con un festejo colectivo, plantación comunitaria, en que las practicantes teníamos que organizar cómo trazar la forma en que se iban las plantas y así dirigir a las personas que iban de voluntarias a hacerlo. Entonces fue un trabajo de coordinación y... Oye, ¿lo diseñaron en dibujo antes eso, Valentina, o lo trazaron directamente ahí? Sí, en dibujo, pero no lo puedo encontrar. Ya, entonces fueron formas como bien simples, era como la planta más grande al medio y alrededor puras chiquititas, no sé, puros agapantos alrededor en estos círculos. Entonces, fue así muy casera la forma de hacerlo y para trazar estos círculos en la realidad lo que hacíamos era poner una estaca en la tierra y con un cordelito y probablemente un palo con una botella y tiza, ¿cómo se llama? Yeso, ir como espolvoreando esto. Quería mencionarle esto porque si alguno no tiene compás o transportador o alguna cosa curva, quizás en el ejercicio de ahora puede hacer algo parecido, que es como el hecho de fijar un punto, como con un alfiler, una cuerda, y guiar el lápiz alrededor. Es como el mismo ejercicio que se puede hacer en la realidad también en el dibujo. Creo que es bien conveniente como que lo tengan en cuenta. Exactamente. Y este era el plano de base, como del master plan del Parque Las Palmeras. Entonces no encontré fotos en este momento, que me acabo de acordar, pero si se fijan están todos esos puntitos fucsia. Cada uno de esos era la luminaria, que creo que tiene que estar cada 11 metros. Y los naranjitos que se ven ahí son bancas. Entonces también me tocó ir a poner eso, ir a coordinar ir a marcar cada lugar, dónde iban a poner el poste después, o ir a marcar dónde iban a estar los juegos de niños. Tiene que ver como con posicionar en
en un cierto espacio donde van a ir los elementos, que en este caso están reglamentados en cuanto a cuánta distancia tiene que tener una luminaria de la otra, de acuerdo a su potencia, para poder iluminar bien un lugar público y para que sea seguro. O sea, ahí también tuve otra como experiencia de trazado muy, muy concreta, que fue también bien casera. Eso. Muchas gracias, Valentina. Sí, lo que comenta la Vale a propósito de fabricarse un compás, efectivamente, y ese como espíritu lo podemos llevar, el espíritu de aplicar la creatividad cuando nos falta una herramienta o un instrumento, aplicarlo a todo. Ya hubo una discusión en la clase pasada a propósito de eso, en la clase de taller, no la quiero atender mucho, pero sí les quiero dejar el mensaje de que, y esto ya es cuento pasado, pero la semana pasada trabajamos con los recursos que habían en casa nomás, ¿cierto? Sin nada sofisticado, con la luz, el cartón pegoteado, de lo que hubiera, y hubieron resultados, la verdad es que notables en el ejercicio de representación. ¿Ya? Entonces, un poco dejarle el espíritu de que con pocos recursos uno puede lograr objetivos muy buenos, y que con pocos, y que si uno no tiene las herramientas, las puede de alguna forma fabricar, ¿cierto? Si uno tengo una escuadra con un pedazo de papel, la aplico a Pitágoras, recorto un triángulo y lo uso hasta que se me doble un poco el papel y hago otro. Entonces, bueno, eso. Diego, no sé si querí pasar al ejercicio ya. Vale. ¿Lo explicamos al tiro? Ya. Dame un minuto. Me acabo de percatar que se va a apagar el computador. Perdón. Dale nomás. Bueno. Ya, ahora sí. Entonces, a ver, la pantalla. ¿Se ve la pantalla? No, ahí sí. Ya. Entonces, pero está en otra presentación. Oh. Esta es la 6. Y ahora sí. ¿No les carga todavía? No aparece. ¿Te comparto yo por mientras? Ya, mejor. Ya. Creo que está muy pesada. Ya, entonces, como ya lo hemos adelantado bastante, la clase va a ser un trazado geométrico en base a estas herramientas geométricas que les presentamos al principio. El encargo, de manera literal, dice, se pide hacer un trazado geométrico de un levantamiento territorial en un cuerpo de agua con traspaso proporcional de medidas o una escala. Se solicita utilizar iteraciones geométricas, que fue lo que estuvimos hablando al final de la sección anterior, para rescatar un trazado interpretativo del perímetro de 2 a 3 unidades geográficas o urbanas. Eso quiere decir que ustedes tienen que reconocer dentro de una imagen de la realidad, que la vamos a extraer de Google Maps, 2 a 3 perímetros de ciertas unidades. Puede ser un bosque, bueno, en este caso el pie forzado es un cuerpo de agua, entonces podría ser el perímetro de un lago o de una laguna, un bosque y el límite de un bosque y la montaña o el cerro, o así. Entonces tienen que identificar 2 de esos y dibujar el perímetro que los define geométricamente. El siguiente.
Entonces, el objetivo de esta actividad va a ser interpretar y sintetizar geométricamente una forma de la realidad, ese levantamiento del que hemos estado hablando, construir un trazado a partir de la descomposición de las curvas, que fue las herramientas geométricas que les estuvo enseñando el Juan en la sección anterior, que existe un traspaso fidedigno y proporcionado del trazado a un dibujo técnico construido con instrumentos, y la valorización, el uso del código de representación y la composición de una lámina para la entrega. Y dentro de los criterios de apreciación del trabajo va a estar el levantamiento del trazado, o sea, que realicen efectivamente una iteración de las curvas para aproximarse a la geometría de la realidad que estamos tratando de representar, la extracción de medidas y el traspaso. Entonces, eso quiere decir usar puntos de referencia coordenados y los radios correspondientes para trazar las curvas de manera geométrica y a través de instrumentos. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el trazado mismo, que vamos a apreciar el correcto uso de instrumentos y herramientas geométricas para la construcción de las curvas. O sea, son los instrumentos que tengan o que ustedes se puedan generar de manera material, y las herramientas que entregó Juan y que nosotros vamos a completar en el trabajo por secciones. La presentación y el uso del formato, que en este caso vamos a necesitar que ustedes generen una lámina, una presentación en lámina, y de carácter opcional va a estar el uso de texturas o patrones interpretativos de la realidad, para diferenciar estas unidades territoriales, o sea, geográficas o urbanas que vayamos a definir. El siguiente. Ya, entonces, lo primero va a ser entrar a Google Maps, es algo que todos pueden acceder desde cualquier explorador de internet. Buscan Maps o entran directamente a maps.google.cl. Entramos a esta página. Si es que no ha interactuado con ella, es bastante simple. Con el mouse se arrastra, con la ruedita para hacer zoom se hace, o sea, para moverse en las páginas se puede hacer un zoom, alejarse, acercarse, y con el mouse se arrastra a lo largo del mapa. El siguiente. Entonces, esta es la visualización que nos va a entregar el Google Maps, que ya tiene un nivel de síntesis y un nivel de abstracción de la realidad bastante grande. Es como básica la diferenciación que hace, pero vemos el cuerpo de agua que nos entrega Google Maps. Sin embargo, lo que nosotros les vamos a pedir es la vista que aparece abajo a la izquierda, que es la vista de satélite, porque nos damos cuenta que la realidad en verdad es bastante más triste que ese cuerpo de agua, y necesitamos que ustedes hagan esta abstracción de definir estos bordes geográficos, en este caso, dados por la naturaleza o por construcciones humanas, pero a esta escala territorial, y lo vamos a hacer a partir de la observación de esta foto satelital. Entonces, el siguiente. ¿Podéis volver un poquito, Juan? Bueno, acá abajo a la derecha vemos como el Google Maps nos entrega una referencia de medida. Esta línea que vemos abajo a la derecha, voy a activar para anotar, un segundito por favor, aquí, que vemos acá abajo a la derecha, es una referencia de medida respecto de la realidad. Entonces aquí tenemos que de aquí hasta aquí en el plano va a significar una medida de 500 metros. Esa es una medida gráfica de referencia de esta imagen para poder tomar en cuenta después cuando lo traspasemos a medidas más concretas para poder tener proporcionalidad en el dibujo. El siguiente. Entonces, el encuadre lo van a definir ustedes. Nosotros vamos a proponer un encuadre en que esa línea de referencia diga 200 metros. Sin embargo, ustedes pueden elegir que esa línea de referencia signifique 1000 o 500. Eso tiene que ver con el nivel de zoom que le estén haciendo a la imagen y cuál es el tipo de componentes territoriales que ustedes vayan a reconocer. Y como les decía antes, pueden ser tanto componentes solamente naturales, como en el caso de las 3 imágenes de la laguna Culeo, que sería como el cerro, el borde del cuerpo de agua, etcétera.
como también construcciones humanas, geometrizadas, como puede ser lo que vemos abajo, que vemos el borde costero de Valparaíso, y lo que sería la bodega Simón Bolívar, este edificio súper largo que hay acá en Valparaíso, que es el edificio más largo de Chile, y que está ubicado frente al Muelle Barón, en donde existen ciertas geometrías dadas por la construcción humana, en que se pueden encontrar rectas combinadas con curvas, combinadas con rectas, de manera más común que en la naturaleza. El siguiente. Entonces, bueno, nosotros hemos definido este encuadre, como les decía, utilizamos el zoom para este caso de 200 metros, o sea, esta referencia nos va a dar una referencia de 200 metros en la realidad, aproximadamente 2 cuadras. ¿Qué es lo que muestro acá? Se utilizó esa referencia de 200 metros, el siguiente. Y luego se procede a hacer directamente una operación de calco. La idea es que pongan sobre la pantalla que tengan, da lo mismo si lo están viendo en el celular o en una tablet, porque después les vamos a enseñar mecanismos en que ustedes van a poder ajustar el dibujo al formato que quieran, con el tema de la escala y la proporcionalidad, pero si es que lo pueden hacer desde una pantalla, más o menos del tamaño de la hoja o del pliego sería ideal. Esto recuerden que es solo un levantamiento, es el primer paso, y se hace una operación de calco. Si apagan las luces o se ponen en un lugar oscuro, se les va a ser más fácil que se trasluzca la hoja, el papel. El siguiente. Y obtenemos este resultado que se ve a la derecha, y no se olviden de calcar también la medida de referencia. En este caso, recuerdan que eran los 200 metros, entonces se calca también esa línea respecto de la pantalla. Siguiente. Bueno, aquí es cuando empezamos con la operación de iteración. Vamos a utilizar estas herramientas. Tenemos el compás, la escuadra y la regla, que nos van a ayudar a encontrar un trazado geométrico subyacente dentro de este calco que hicimos. Siguiente. Bueno, entonces vemos aquí como dentro de esta línea a mano alzada o con un nivel porque ustedes van a dibujar también con algún nivel de abstracción, no tienen que rescatar cada milésimo detalle que están observando de la realidad, sino que tienen que hacer pasar ya por un proceso de abstracción la representación, que sería el del calco, y luego ese trazado dado por el calco, la idea es tratar de encontrarle esta geometría subyacente. Entonces empezamos a encontrar centros, empezamos a encontrar circunferencias que pudiesen contener estas curvas, y tratar de darle una continuidad geométrica, ya que lo que queremos hacer es un dibujo técnico que nos entregue unas curvas racionales extraídas desde la naturaleza. Entonces, bueno, aquí por ejemplo muestro que si es que de repente ven una curva que es demasiado grande, pueden utilizar ciertas soluciones como añadir un pedazo de hoja y trazar el radio largo que necesiten, y van construyendo la curva a pesar de que los centros queden fuera del pliego que están usando para la iteración. Insisto que seguimos en este primer paso, que desde el mismo calco empezamos a tratar de encontrar los centros y radios que nos van a permitir construir la curva de manera técnica. El siguiente. Bueno, una vez que tenemos ya encontrado nuestros centros, lo que podemos hacer es otorgarles una nomenclatura. En este caso yo los nombré desde las letras de la A a la I. Nos vamos a centrar para efectos de este ejemplo en la curva de abajo, que es la que extraje del borde del cuerpo del agua. La otra curva hace referencia al borde del cerro, donde terminaba la planicie y empezaba la pendiente. El siguiente. Entonces, para poder traspasar estos centros a un dibujo racional, en este caso, en el caso del ejemplo, vamos a mostrar a una cierta escala real, pero ustedes pueden hacer un traspaso directo si es que el dibujo tiene más o menos las dimensiones de la presentación que quieran hacer. Entonces, encontramos esta serie de medidas respecto a estos ejes coordenados, ¿ok? Entonces ponemos ejes coordenados X y Y,
hacemos referencia desde los puntos hacia estos ejes y empezamos a medir estas medidas físicamente con una regla en el dibujo. ¿El siguiente? ¿Sí? A ver, bueno, volvamos otra vez, lo podemos explicar una vez más. No, en este caso es lo mismo que les estaba mostrando Juan antes. No, creo que tienes que ir más adelante. Bueno, tenemos el calco, que es un dibujo a mano alzada, pero luego necesitamos hacer la iteración geométrica. Siguiente. Utilizando estos instrumentos, y es empezar a iterar, ir probando, ya más o menos este radio, o sea, este círculo le calza a esta curva más o menos, entonces es que no puedo desplazar las formas que hago cuando no soy... Pero bueno, tenemos... Más o menos este círculo puede corresponder a esta curva y vamos encontrando un centro y vamos tratando de vincular estos centros para que puedan cumplir con la continuidad que habíamos hablado, que mantengan... ¿Puedes poner el siguiente, Juan? ¿Puedo decir una cosita rápida? Sí. Que quizás te faltó como lo que... No sé quién está dibujando en negro ahí, ¿el Juan o Sí, tú? yo es que estaba sin audio. Sí. Es que quizás es bueno como explicitar que deben encontrar cuáles son los puntos donde empieza y donde termina una curva, y así pueden saber cuántos círculos son los que tienen que buscar. Entonces, Claro, esas líneas claro, hay que está hacer una haciendo Juan, descomposición. Sí, es que eso lo voy a explicar ahora cuando explicara el tema de las líneas rojas. Pero claro, hay una descomposición. Hay una descomposición de la curva en sus componentes de rectas y de secciones de circunferencia que nos van a permitir, claro, ir encontrando cuántos círculos hay que encontrar, como dice la... ¿Cuáles son los segmentos, cierto? Sí. Como este corresponde a una curva para allá, una curva para acá, una recta, y en definitiva esa es como la primera iteración, y después de eso, como les decía antes yo, comprobarla, ¿cierto? Esa es como una teoría, es como una primera tesis de trazado. ¿A cuál, Diego, vamos ahora? Sí, es que quería ver esto en grande y claro, pues eso es lo que les quería explicar, que existe una descomposición en el que vamos encontrando ciertos puntos de inflexión entre las curvas. Por ejemplo, acá abajo tenemos este punto de inflexión en el que según con las herramientas geométricas que les explicó el Juan antes, ahí tendríamos que corresponder con la dirección de nuestros radios. Entonces tenemos ahí un punto de inflexión, tenemos aquí que se conecta con esta otra curva, por ejemplo, y luego sabemos que este centro tiene que coincidir, perdón, este radio llega hasta ahí, esa curva pequeña, y luego comienza este radio más grande, entonces sabemos que ese radio tiene que coincidir con el centro de la siguiente curva, y así sucesivamente. Una vez que lo descomponemos en estos segmentos de circunferencia, podemos ir haciendo la correspondencia de sus radios al encontrarlos con el compás o con alguna forma de circunferencia que los permita aproximarse. Ya. El siguiente. Ya, y en este caso, el traspaso que se hizo es a una escala de 1 a 10.000, en que 2 centímetros del plano corresponden a 200 metros en la realidad, que es la medida de 200 metros que habíamos extraído desde el Google Maps. Entonces, nosotros tenemos una medida en el dibujo. No, aparece ahí, aquí aparecía una reglita en el que estábamos midiendo lo que habíamos extraído del Google Maps. En la realidad lo medimos y nos va a dar una medida de 1.25 en este caso. En el caso que hice yo, me engancho la pregunta de Sofía Montesino, que cuál es la escala del Google Maps hay que usar y todo, depende de ustedes. Claro, a veces va a aparecer los 200 metros más grandes o más pequeños, pero eso les va a dar una medida en la realidad calcada que la van a poder traspasar a su dibujo a escala o de manera proporcional nomás a través de esta operación, que es que la medida en el dibujo, en este caso, sabemos que corresponde, nos va a dar, o sea, es la unidad
en la que nos estamos basando, y la medida en el plano, que es el plano que vamos a querer dibujar a escala 1:200, son 2 centímetros, esa es la equivalencia. 1:25 en este dibujo que extrajimos del Google Maps, medido en la realidad nos da 1,25 centímetros, pero en el plano queremos que tenga 2, se hace esta regla de 3. Entonces tenemos que 2 por 1 dividido 1 por 25 nos va a dar un factor de conversión de 1.6. Eso significa que cualquier medida de lo extraído desde el Google Maps, pasado por este factor de conversión, nos va a dar una escala de 1 es a 10.000. No es tan complicado, yo sé que va a sonar como mareador al principio, pero si lo piensan bien no es tan complicado, es un traspaso súper básico de medidas. Entonces nosotros tenemos ciertas medidas que las dibujamos desde la realidad, en este caso la realidad de una pantalla de Google Maps, pero tenemos una referencia en que una de esas medidas mide 200 metros. Y si nosotros queremos que esa sea una escala cierta, que en este caso es 1 a 10.000, esa misma medida corresponde a 2 centímetros. Entonces tenemos que simplemente convertir la medida de la realidad que extrajimos de Google Maps a la medida del plano de esta medida cierta a través de este factor de conversión. El siguiente. Entonces, una vez ya en el pliego, en blanco, tenemos acá nuestro formato, vamos a volver a dibujar estos mismos ejes coordenados que teníamos, pero con las medidas de conversión traspasadas por el factor de conversión que extrajimos antes. Les recuerdo que ese factor de conversión es para otorgarle una escala cierta al dibujo. Ustedes podrían traspasar las mismas medidas. Si es que les queda un tamaño más o menos adecuado dentro del formato, se les hace cómodo para dibujar, pero ustedes podrían amplificarlo por cualquier factor de conversión, y lo que se guarda es una proporcionalidad solamente. Entonces, traspasamos todas las medidas que trajimos del dibujo del Google Maps, hacemos intersectar estos puntos de referencia, encontramos los centros, que es lo que extrajimos de antes, tenemos ahí nuestros centros situados, escalados, y podemos también trazar nuestros radios, que también los podemos medir y traspasar efectivamente a este nuevo eje coordenado que está proporcionado al dibujo de escala final, dibujo técnico que estamos realizando. El siguiente. Entonces, siguiendo las mismas reglas que nos dimos antes, vuelvo a reiterar, tenemos acá los puntos de inflexión en los que la curva cambia, tenemos el traspaso de los radios. En el fondo, cuando nosotros traspasemos acá los radios, la intersección de los círculos ya nos va a dar la pista de dónde están estos puntos de intersección, porque se intersectan en el punto en el que cambia la curva. Acá tenemos una intersección con una recta también, entonces podemos ver que viene aquí el radio, tenemos los 90 grados aquí, continuamos, y aquí viene el siguiente radio, y tenemos los 90 grados aquí, y así sucesivamente. El siguiente, Juan, por favor. Podemos terminar de trazar el anterior, por favor. Podemos terminar de trazar la curva, en este caso, esta curva más básica que fue del borde del cuerpo de agua. Como lo ven, no están involucrados más de 10 radios. Entonces, ese nivel de abstracción se lo tienen que dar ustedes. ¿Qué tanto van a abstraer la curva que están extrayendo de la realidad? El siguiente. Y en este caso yo lo complementé con la curva de la montaña, que le di un trazado un poco más sinuoso para mostrar cómo se relacionaba con este cuerpo de agua. Hay una comparación ahí. Y también lo que nos permite verificar esta línea roja es la correspondencia de los radios para que vayan manteniendo una continuidad a lo largo del dibujo. Entonces ahí tenemos los 90 grados, continuamos para allá, de nuevo los 90 grados, y así sucesivamente vamos construyendo una curva que es continua en todo su largo y puede ser traspasable, como lo vemos demostrado acá, a través de proporciones o de levantamiento simple de medidas traspasadas a unos ejes coordenados, que es uno de los objetivos que les estamos pidiendo, que ustedes sean capaces de traspasar esta información, porque al levantar esta información y transformarla en formas geométricas básicas, como lo son círculos, rectas y ángulos rectos, podemos hacer este traspaso utilizando operaciones aritméticas relativamente básicas. Siguiente.
Entonces este sería el resultado final con la opcionalidad que entregamos de otorgarles ciertas texturas para definir estas unidades territoriales geometrizadas. Tenemos las medidas pasadas por el factor de conversión, traspasadas a estos ejes coordenados. Tenemos los puntos de referencia de los centros que extrajimos del dibujo iterado desde Google Maps. Tenemos los radios dibujados aquí con líneas de construcción, que son lápiz mina, trazados correctamente con los instrumentos, con un compás. Y tenemos el trazado de las curvas en verde, para definir bien esta curva continua que extrajimos desde el dibujo. Y esta sería la presentación final. Se va a entregar, entonces, lo que necesitamos es que en la última media hora, digamos, desde las 2 hasta las 2:30, se tome el tiempo de componer dentro de una lámina, a la derecha, el dibujo final, el dibujo técnico traspasado, a la izquierda una foto de lo que fue su iteración, el análisis y la abstracción que se hicieron desde la curva extraída de la realidad, y arriba de eso el pantallazo del Google Maps para saber de qué estamos hablando. Pues en este caso, entonces, complementando estas 3 imágenes, vamos a tener la entrega del día de hoy. Pero, Juan, ¿podéis volver un poco atrás? ¿Otra vez? Pero si se fijan, en verdad la entrega, lo que ustedes tienen que realizar, son, en este caso, solamente 2 curvas. Es dibujar 2 curvas, que son las que están ahí en verde, de manera proporcionada, técnica y con un asidero extraído de la realidad. Sí, a propósito de eso, ¿me escuchas? Estoy con el audio prendido. Sí, te escuchas. Ya. Diego lo dijo, el nivel de complejidad que ustedes le quieran dar a esta curva es un poco de ustedes. Claro, no les vamos a decir que hagan una curva así y otra así, ¿cierto? Tiene que tener cierto desafío geométrico, pero se puede mantener quizás un poco más sencillo que esto. Y quizás para adelantar algunos temas, cuando se les pide que achuren, como opcional, ¿cierto? Y como desarrollo extra del ejercicio, si es que a alguien le fue bien y resolvió rápido el tema del trazado, es porque en taller les van a encargar que hagan levantamiento a distancia de ciertos casos que se les van a dar, ciertas referencias de proyectos de arquitectura, que algunos están en el extranjero, que da lo mismo, igual no podrían ir porque hay pandemia, ¿cierto? Pero van a tener que hacer un levantamiento del contexto de esos casos, ¿cierto? Y lo van a hacer por Google, entonces van a tener que dibujar de forma fiel y representar de forma fiel cómo es el lugar. Entonces, si es que hay una agrupación de árboles acá, por ejemplo, pueden referenciarlo a los ejes, ¿cierto? También, y achurarlo de una forma distinta. Si es que en este caso, como la laguna Culeo, ustedes saben que ha perdido mucha agua, hay como una degradación del color, entonces pueden quizás trabajar con alguna técnica de achurado ese efecto, o lo que sea, como para que empiecen un poco a ensayar eso que van a tener que hacer en taller. Para acotar también, a propósito de esto, casi tanto, incluso más importante que aparezca esta curva bien dibujada, que es el resultado, ¿cierto?, de un proceso bien hecho, es que aparezcan las circunferencias y que indiquen ustedes esta línea que ahora estoy repasando en rojo, que es la línea en rojo, ¿cierto?, que la voy a dibujar de nuevo, que es esta línea, que nos indica los tramos que ustedes interpretaron, ¿cierto? De dónde están usando, hasta dónde y cómo lo están usando. Si es que esto no está dibujado, si es que esto no está explícito, no vamos a poder corregir el trabajo. Así de sencillo, ¿ya? Así que, como para que entiendan la importancia de que las instrucciones estén graficadas en el dibujo final también. De hecho, son parte del resultado. Sí. ¿Puedo compartir la pantalla? Respecto a eso que habló el achurado, el Juan, a lo mejor me faltó explicitar un poco de que ustedes tienen que hacer, si es que llegan al momento del achurado, una abstracción de la realidad. Estos son unos mapas de Claudio Gay, que hizo cuando hizo su viaje de estudios biológicos por Chile y geográfico, en donde, claro, se le asigna una cierta textura a lo que vemos como las depresiones y elevaciones geográfica y geológica, las montañas, la cordillera,
se le otorga esta línea que va siguiendo un poco las pendientes y va enunciando de alguna manera de cómo se distribuyen estos cerros, mesetas y cordilleras. Y vemos también otra simbología para lo que es mostrar los cuerpos de agua. Existe esta degradación, por ejemplo, a medida que se va acercando al borde costero, que podría enunciar una elevación de la profundidad o un aumento de la pendiente, o simplemente para que gráficamente este borde quede más definido, pero en el fondo a eso nos referimos cuando la idea es que en ese achurado hagan una especie de observación de la realidad. Sí. Eso. A ver si es que se me cargó. ¿Sí? ¿Tenéis la presentación o no? Voy a ver si es que se me cargó bien. No lo comparto yo, entonces, espérate. Sí, dale, compártela tú mejor. Ok, habíamos quedado ahí, ¿cierto? Esto se va a subir, para que, no sé si quieres comentarlo. Sí, perdón, sí, comentémoslo para cerrar rápidamente. Este es el código de representación, entonces tenemos las líneas de construcción que serían los radios. No es necesario que dibujen toda la circunferencia, pueden a lo mejor solamente dibujar la parte de la circunferencia que están utilizando para trazar la curva. Tenemos, las texturas van a ser con negro bien fino, RapidGraph puede ser 0.1 o 0.0 si es que lo tienen. La curva del trazado es una curva continua, verde, dentro del rango medio-alto de los grosores. Tenemos las líneas de armado que debiesen ser rojas y más bien finas, y las acotaciones y ejes coordenados van a ir en azul. Eso, ¿tú querías hacer alguna acotación, Juan? Antes de pasar a las preguntas, más que una acotación, una precisión. Que tiene que ver con... A ver, no sé, quizás mejor respondamos las preguntas antes, Diego, y después vemos esto, ¿no? Para ir resolviendo los temas, sí. Parece que hay dudas respecto al traspaso. A lo mejor valdría la pena repetir rápidamente esa parte. Sí, no sé quién estaba monitoreando las preguntas, si es que hay alguien que no... Ya. Sí. Claro, sí, un cuarto de pliego, igual que siempre. Si que quedan dudas todavía de esto, como de la resolución geométrica de este trazado, yo lo dejaría para las secciones, ¿ya? Creo que se ha explicado harto acá, como para insistir sobre esto. Uh-huh. Es muy probable que queden dudas todavía, pero resolvámoslas por sección, ¿ya? Uh-huh. ¿Alguien estaba hablando? Yo, que Sofía y Renata preguntan que no entendieron el traspaso. No sé si... ¿A qué se refieren con traspaso? Es el paso desde del dibujo iterado al dibujo técnico. Por eso te decía que a lo mejor valía la pena explicarlo una vez más. Ya. Que en el fondo es esto. Es que acá nosotros, ¿cierto? Adelante. Adelante en esta me creo que. Acá tenemos una serie de centros y de radios que extrajimos desde el dibujo del Google Maps, ¿cierto? Entonces, acá tenemos estos ejes coordenados que le aplicamos para poder tener estas medidas ciertas, que son A, después hay una distancia B entre estos dos puntos y así sucesivamente. Es para poder nominarlo. Y más encima les pusimos una letra para poder identificarlos a cada uno. Y como ven acá tenemos también radios, que estos van a estar medidos. Ustedes pueden anotárselos o irlos midiendo, pero también son una medida cierta que les va a ayudar a hacer este traspaso de la geometría. Entonces, esto es lo que está calcado, a lo que le aplicamos los instrumentos para más o menos empezar a encontrar los círculos y las curvas que van a construir el trazado final.
tenemos unos centros reconocidos y esos centros y esos radios asociados a esos centros están inscritos en un eje coordenado cierto dado por ustedes. Ustedes trazan estos ejes coordenados, encuentran las medidas para estos puntos y a través de esos ejes coordenados, el siguiente, hacemos el trabajo inverso. Bueno, hacemos este traspaso para otorgarle una medida cierta, que es solamente proporcionalidad de medida. En este caso, por ejemplo, la escala 1 a 10.000 son 2 centímetros en el plano, significan 200 metros, entonces eso me permite ponerlo en relación con el dibujo que extraje del Google Maps, porque ahí yo conozco en verdad cuántos son 200 metros. Y conociendo en verdad cuántos son 200 metros extraídos de la realidad, que en este caso son eso, y que eso puede significar acá en el plano una cuadra, o sea, un par de cuadras, un terreno, el tamaño de este pedazo, de esta depresión cerca del final del cerro, distintas cosas, pero una medida cierta que nos va a permitir ponerla en relación a una escala, que en este caso son 1 a 10.000. Hay una página de internet que se llama Cactus, que hemos hablado antes de ella, que es un convertidor de escala, se las vamos a dejar compartidas y que les puede ayudar a tener estas referencias de medida. Y lo hacemos pasar a través de este factor de conversión, el siguiente, que está dado por esta regla de 3, y eso nos va a dar todo este nuevo set de medidas incluidas los ejes coordenados, que, insisto, son las mismas medidas que extrajeron del dibujo iterado, calcado desde Google Maps. Ustedes pudiesen traspasarlas directamente, sin hacerlas pasar por un factor de conversión. Pero es que si el dibujo, su pantalla era muy pequeñita y el dibujo que extrajeron de Google Maps era muy pequeño, a lo mejor les va a convenir agrandarlo y multiplicar esas medidas por 2, por ejemplo. Ese podría ser su factor de conversión. En el fondo, lo que queremos que ustedes entiendan es que estas medidas se pueden traspasar de manera proporcional y el dibujo entero se va a traspasar de manera proporcional. Entonces, aquí ya estamos en el pliego, con estos ejes coordenados traspasados y con esta serie de medidas, donde la sumatoria de G' hasta O' nos tiene que dar proporcionalmente a lo que habíamos extraído del Google Maps. Los trazamos acá, traspasamos estas medidas y luego, siguiente, podemos encontrar nuestros centros y hacemos el trabajo inverso que hicimos antes, que fue encontrar los centros, encontrar los radios. Ahora aplicamos los centros y aplicamos los radios. Siguiente. Siguiente. Y podemos empezar a trazar nuestra curva. Acá tenemos toda la información geométrica extraída de la curva que se levantó a partir del Google Maps y del calco y la iteración geométrica de esa forma. Eso, y si les quedan dudas respecto a esto, lo podemos profundizar en el trabajo por secciones. Ahí van a tener que preguntar y si es que es necesario, se va a hacer una nueva explicación o dado por el caso a caso. Esto va a modo de como pequeño bonus. Ahora vamos a empezar a hacer dibujos a distintas escalas. Siempre hemos hecho dibujos como a 1 a 25 o a 1 a tanto, pero para taller les van a pedir 3 tipos de escala. Van a dibujar escala 500, escala 1 a 100, escala 1 a 25. Que solo a modo de aclaración, es importante entender que un cambio de escala significa y que ese cambio de escala tiene repercusiones en el dibujo, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿A alguien se le ocurre? Una pista es en planta, un dibujo en planta. Una ventana. Una ventana, ¿cierto? Ya hemos visto ventanas y vamos a seguir mirando ventanas todo el semestre. Entonces, entender que si yo analizo esta ventana en un dibujo, acá, un dibujo como este, ¿cierto? Que puede ser perfectamente un dibujo a 100 o 1 a 200,
vemos que el nivel de información que me otorga ese dibujo con respecto a la ventana es muy distinto a este, por ejemplo, que puede ser un dibujo en una escala 1:5, ¿cierto? Acá aparece mucho más detalle, empiezan a aparecer las piezas que componen cada una de las partes, ¿cierto? El vidrio, los burletes, el marco, el premarco del marco, el pie derecho del muro, ¿cierto? Y empiezan a aparecer un montón de cositas que acá es imposible leer por la escala, ¿cierto? A la que está dibujada. Ahora, eso no significa que acá haya más información que acá, sino que significa que hay información distinta, ¿cierto? Porque en el fondo, y lo que no nos está mostrando el dibujo de arriba, es que la información que estaría apareciendo acá es que es como la relación de esa ventana con, por ejemplo, el recinto, si es que hubiese un recinto, ¿cierto? Entonces, claro, la ventana está ubicada al borde del muro y está en una relación de esquina con respecto a ese recinto y está mirando un árbol que hay ahí, por decir cualquier tontera, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría hacer el análisis rápido de que a medida que la escala va aumentando, el detalle aumenta también, pero eso no significa que estemos hablando de más o menos información, ¿ya? Como primera cosa. Bueno, ahí está lo de la ventana. Y a modo de ejemplificar un poco esto que les estoy comentando, les vamos a dejar ahora para que vean... de hecho, acabo de copiar ahí en el chat el link de este cortometraje que fue realizado por Ray y Charles Eames. Entonces se muestra a través de un cambio de escala, ¿cierto? Como esto mismo de la escala relativa del universo. Entonces, a través de las distintas aproximaciones en factores de 10, que podríamos entender cada uno de ellos como un cambio de escala entre el 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000, y etcétera, o 10:1, 100:1, van a ver ahí que hay como un cambio de escala hacia arriba y hacia abajo. En el fondo entender que cambia la escala, pero eso significa que se hablan de cosas distintas, no que se habla de más o se habla de menos, sino que se habla de cosas distintas. Entonces, cada vez que hay un cambio de escala, van a haber distintos temas que se ponen en juego a propósito de esa escala que se está mostrando, ¿ya? Ese sería como lo que les pediría que pongan atención, y ahora antes de irnos a los grupos pequeños, o sea, a las secciones, véanlo, copien el link en YouTube y lo ven, ¿ya? Está en inglés o en español, creo que hay una versión en español por ahí, no sé cuál era, y creo que les copié el que está en español, si no pueden buscar el otro ustedes, me imagino que saben buscar en YouTube mejor que nosotros. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Queda alguna duda por ahí? ¿Algo que conversar para cerrar la clase? ¿Hay alguien ahí? Sí. Claro. No, pero un buen consejo, ¿cierto? No hay que complicarse de más, ¿cierto? O sea, basta con que haya como que vamos, de nuevo, atendamos lo esencial, ¿cierto? Le enseñamos a transcribir, a dibujar rectas, rectas con rectas, rectas con curvas, curvas con curvas. O sea, que aparezcan todos esos juegos, todos esos factores en juego y es suficiente. Y en ese sentido, yo como que tendería a mirar las calles, ¿cierto? Quizás alguna cuesta por ahí o algo así puede ser algo interesante de evaluar, ¿ya? Estamos entonces, ¿cierto? Ahí parece que no hay más dudas y nadie más del equipo quiere hacer algún comentario. No, eso me parece bien, que no hablamos mucho de la elección del caso, que claro, que les parezca atractivo y un lugar que conozcan, que a lo mejor tengan ganas de dibujar, también que tengan en cuenta la complejidad o el nivel de abstracción que le van a dar, pero claro, como si es que les genera cierto interés, de todas maneras les va a servir como para dar una motivación extra a realizar la actividad, entonces deben de ser estratégicos en ese sentido también. Muy bien, entonces
A las 11:35 deberíamos entrar a las secciones, pero como vamos a ver el cortometraje, pongamos a las 11:40 como hora de entrada, ¿les parece? Para dar un poquito más de plazo. Vale. Ya, pues. Nos Ya, vemos. pues, que estén bien, nos vemos. Chao. en la Gracias por su próxima. atención y su asistencia. Sí, chau. Chau.